en lo que es la historia según la Biblia, cuando Dios establece un pacto con el hombre, lo divertido es que el hombre no tiene nada que ofrecerle al Señor. Dios hace un pacto de bendecir al hombre y mira, yo hago un pacto contigo y el hombre mira, sí, yo también. No tiene nada que ofrecer. Si usted se fija más adelante los tipos de pactos que hay, el pacto que hace con Noé, ahí se ponía por testigo, y pongo por testigo al cielo y a la tierra, a las montañas y al mar, como si fueran personas que estuvieran viendo. ¿Cierto? Usted cuando va a firmar un contrato o algo, hay un ministro, lo hace, ¿cierto?, delante de un ministro de fe que se llama comúnmente, que sería un notario. Quiero leer algo acá que es muy importante, acá en la página 50. La palabra pacto es muy importante en la Biblia, bienvenido, porque habla de un acuerdo vinculante, ¿cierto? Lo que veíamos en la figura anterior. Dios le promete a Noé que en el arca salvará del diluvio a su familia. Ese es el pacto que hace Dios con Noé, de primera. Una tremenda oferta, una tremenda propuesta, una tremenda promesa. Noé cree en las palabras de Dios, actúa según su palabra y se salva cuando las aguas suben. Luego, cuando las aguas bajan, el Señor le hace otra promesa. ¿Cierto? Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Aunque el pecado humano continúa. Dios declara su compromiso con la creación. Él no ha terminado su obra con el mundo y está decidido a consumar este plan eterno. Y el diluvio fue como haber deshecho el orden creado, pero fue seguido por una restauración llena de gracia, por un nuevo comienzo. El hecho se subraya con la repetición de frases del relato de la creación en palabras de Dios después del diluvio. Y es interesante ver un paralelo entre Génesis 9 y Génesis 1. ¿Cierto? En Génesis 1:28, y tenemos el pacto, la figura hecha aquí. ¿Cierto? Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 9:1, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 28 de capítulo 1 de Génesis, y sométanla y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 9, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Génesis 1:29, yo le doy la tierra a todas las plantas que producen semillas, esto les servirá de alimento. Versículo 3 del capítulo 9, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento, yo les doy todo esto. Así que fue una vuelta a un régimen vegetariano. A algunos no les gusta, pero bueno, está aquí. El diluvio, ¿cierto?, fue un nuevo comienzo. El pacto de Dios con Noé fue un nuevo comienzo. Y esto es una muestra también de qué? De gracia. Comenzar. Esto no fue un verdadero reinicio. Finalmente, los pactos tienen señales. La señal del pacto con Noé fue algo que hoy día se ocupa para cualquier cosa, menos para recordar el pacto de Dios. Hablamos del arco iris, ¿cierto? Hoy día se ocupa para cualquier cosa. Porque ha perdido ese sentido que tenía acá. Dice que el Señor, que cuando vea el arco iris, Él recordará este pacto, y nosotros al verlo también debería producirnos al menos consolación. ¿Usted se acuerda del pacto cuando vio el arco iris? O dice, ¡ay, qué lindo! ¿Ah? ¿Recuerda eso? Es algo que Dios puso ahí. Pasamos a un segundo pacto, y esto es maravilloso también. El pacto de Dios con Abraham. El pacto abrahámico. Esto es un pacto que, de una u otra manera, estamos todos metidos acá. ¿Por qué? Capítulo 12 de Génesis. Y usted va a ir viendo en Génesis, en casi toda la Biblia, cuando hablamos de teología del pacto, hablamos de también que hay siempre metidos tres elementos, que son, pero que están siempre. Está el pecado, ¿cierto? Justicia. El juicio y La gracia. la gracia.
Y usted va a ver que son repetitivos. ¿Por qué? Porque somos así, tenemos esta tendencia al mal y Dios actúa conforme a su pacto. Quizá la única excepción ahí puede ser el relato de la Torre de Babel, donde hubo un juicio así, pero de inmediato de Dios, donde Dios descendió. Y es un relato que está también en algunas otras historias de otras civilizaciones. Es interesante, un día lo podríamos ver. El tiempo nos hace comprimir un poco esto y no podemos hacerlo. Pero lo vemos como una señal de gracia ahí en Génesis capítulo 11, donde está el relato de la Torre de Babel. Vemos que Dios dice, descendió y confundió y se dispersaron. Y da por hecho, ¿cierto?, el relato bíblico, el inicio de los distintos idiomas, incluso algunos se atreven hasta decir el inicio de los diferentes países y razas que hay en la tierra. Pero cuando llegamos a Génesis 12, Dios le habla a Abraham, se le aparece, se le revela a Abraham y habla de traer a todos los pueblos y bendecirlos en uno solo. Mira, en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, parece que esto ya había ocurrido antes, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios le revela el propósito de traer de regreso a los dispersos en el mundo para bendecirlos una vez más. Lo que le dice a Abraham es la primera declaración clara de sus promesas. El evangelio que dominará, del evangelio, que dominará el resto de la Biblia. Mira, acá hay una cita muy importante de John Stott, me gustaría que la pudiera subrayar. Al final de la página 51. Se puede decir con certeza y sin exagerar que no solo el resto del Antiguo Testamento, sino también todo el Nuevo Testamento son el resultado de estas promesas de Dios. O sea, como que todo está ahí en Génesis capítulo 12, 1 al 3, es la exposición como resumida de todo el resto de la Biblia. Que Dios ha elegido a un pueblo para, a través de ese pueblo, bendecir a todas las naciones de la tierra. Y es muy divertido esto, o trágico, porque cuando se le habla a los niños en la escuela dominical, y lo digo con una autocrítica, que he sido alumno y profesor de escuela dominical, pocas veces se le habla del pacto abrámico, sino que se le cuenta la historia de Abraham casi como un cuento. Abraham, mira, y tuvo que salir de la casa de su papá y no tenía hijos, pobrecito Abraham. ¿Cierto? Y después llegó un hijo y lo hizo con la esclava y por ahí no fue, como que se equivocó. ¿Cierto? Y después, pero el tema de Isaac, pero se relata como solamente un semicuento, un pseudocuento, perdón que lo hable así, pero no se hace énfasis en estos versículos del capítulo 12 que son el resumen de todo lo que viene después. Hace un pacto Dios con Abraham y por ese pacto de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de la línea de Abraham viene el Mesías, obviamente. Y por medio de él todos alcanzamos bendición. Está aquí un poco resumido, me gusta cómo está acá porque lo pone de la Nueva Versión Internacional, un poco más claro. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No hay algo específicamente especial en Abraham. No fue escogido por su bondad. Es lo que hemos hablado, ¿cierto? Porque cuanto todos pecaron, ¿o no? Es que no podemos, si asumimos nosotros, hermanos, este mal concepto de que Abraham era menos malo. Que Abraham hacía cositas buenas, ¿cierto? Que era menos malo que el resto. Estamos haciendo que se desmorone todo el resto de la Escritura, que afirma que todos pecaron.